Buenas tardes, amigos de Filmoteca Retiro. Ya hemos comentado en más de una ocasión que el cine, de alguna manera, nace a finales del siglo XIX con vocación documental. La primera estampa que nos legan los hermanos Lumière, la salida de los obreros de la fábrica, responde a este género, como tantas otras muestras de aquellos albores de la cinematografía. El documental, que es un género que con el paso del tiempo, décadas y por encima, paralelamente, mejor dicho, a modas, tendencias y demás, se convirtió ya en su primer momento y se ha convertido y consolidado a través de los tiempos, decimos, como género grande, como un género más dentro de los básicos que componen la cinematografía. Para la sesión de hoy de Filmoteca Retiro, esta sesión online, que este mes sabéis que estamos simultaneando las sesiones con público con las online en esta época tan rara y esta semana más rara todavía en el caso de Madrid con las dificultades logísticas y de comunicación que la nieve ha conllevado. Decía que traemos El Cuadro, una singular película, un documental que parece un documental pero no lo es del todo, una película sobre el mundo del arte pero que tiene ingredientes de cine de suspense. El Cuadro, que es una película dirigida por Andrés Sanz, que está con nosotros, ha tenido la gentileza de hacer un hueco en su vida para acercarse este miércoles 13 aquí a Filmoteca Retiro para comentaros y debatir con vosotros la película. Sabéis que, como es habitual, como es costumbre en la casa, podéis intervenir una vez terminada la película con vuestras preguntas o comentarios a través del WhatsApp 680 101 589, que tenéis ahí a pie de pantalla, o bien a través del hashtag Filmoteca Retiro. Andrés Sanz, buenas tardes y muchas Muchas gracias gracias de nuevo. Cuéntanos qué Cuéntanos. vamos a ver en el cuadro. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Gracias por poner el cuadro y por invitarme aquí a charlar un rato con vosotros. Gracias a ti por la película y por tu presencia. Cuéntanos. Pues el cuadro es un viaje al siglo XVII al siglo XX, ¿no? A la historia de las Meninas. Es un... algunos dicen es un docu-thriller. Han puesto estos nombres así que bueno, son muy interesantes para la gente para atreverse a ver la película sin ese problema que hay con los documentales de pensar que van a ser aburridos, ¿no? Que si no me interesa el tema me voy a aburrir. Y yo creo que lo que he intentado es hacer una película muy entretenida, una película de misterio, una película de suspense, como tú dices, acerca de una de las obras más famosas de la historia de la pintura, pero que luego resulta, como veréis, que hay muchas cosas que no se saben. Y esa fascinación por el cuadro que he compartido con tantos historiadores y con tantos espectadores a lo largo de los siglos, es algo que yo quería retratar, ¿no? Es esa historia de las historias de las Meninas. Y ha habido siempre, en mi caso, pues una fascinación por esta pintura. Yo tenía este retrato de Velázquez en mi habitación cuando era muy pequeño, que era de una agenda que me había regalado mi abuela, y una agenda antigua que ya estaba usada. Y entonces, bueno, yo había arrancado esta primera página y la tenía con una chincheta en mi cuarto, y es el retrato de Velázquez que aparece en Las Meninas. Había algo en el hecho de que tú pudieras ver al pintor que ha creado esa obra dentro de su propia obra, el hecho de que pudiera él haberse metido dentro de su propio cuadro, que a mí desde pequeño ya me, me, me creaba, me inspiraba, ¿no? Me abría la mente a conjeturas, a fantasías. Entonces, siempre ha sido un cuadro que me ha acompañado. Entonces, me siento muy dichoso de haber tenido la oportunidad de haber hecho esta película, que es este recorrido detectivesco por, por los enigmas, los misterios y las historias de las Meninas.
Así que espero que aquellos que la vuelven a ver, que la disfruten, que encuentren nuevas claves, y a los que no la conozcan, pues que lleguen hasta el final a ver si descubren ellos el porqué de este misterio. La película tiene muchos lados, muchas historias, muchos segmentos que la atraviesan de manera transversal, otros de manera un poco más oculta, pero no vamos a entrar en ello. Si os parece, vamos a ver la película. El cuadro dura 107 minutos para que hagáis vuestras cuentas y al acabar la película, Una ¿perdón? hora 47, sí, una Sí, hora 47. una hora 47. Exacto. 107, una hora 47. Y al acabar la película estará Andrés con nosotros para responder a las cuestiones que queráis plantear. Pues pasamos directamente a la proyección y vamos a ver el cuadro dirigida por Andrés Sanz en el año 2019. Muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Retiro. Pues esto que hemos visto era el cuadro y su director, Andrés Sanz, a quien ya hemos presentado en la presentación, en la primera parte, antes de comenzar la película, está de nuevo con nosotros. Gracias, Andrés, otra vez por estar aquí. Y preguntarte, ¿qué es lo que te lleva a las Meninas? Uf, tenemos para estar hablando un buen rato. Ah, ahí Tengo, tienes tajo. tengo mucho. Pero ¿Qué me bueno, lleva a las seguro que nos meninas? puedes sintetizar ¿O qué me esto. lleva a la película, a hacer la película? Porque son dos cosas diferentes. Las Meninas es un cuadro que desde pequeño... Intenta sintetizarnos las dos cosas. ¿Qué te lleva a las Meninas y qué te lleva a hacer una película sobre las Meninas? Vale, vamos a ver si puedo sintetizar. ¿Qué me lleva a las Meninas? Las Meninas yo creo que bueno, es de las obras que contiene el Museo del Prado, que claramente todo niño cuando va a visitarlo por primera vez se te graba en el cerebro. Quizás porque aparecen una serie de personajes, una niña y una serie de elementos allí que son distintos al resto de los cuadros. Y en mi caso, claro, yo lo vi en la habitación de la que se habla en la película, donde aparece un espejo y estaba el cuadro solamente colgado en esa habitación con una ventana. Y entonces, claro, esa habitación a mí me impactó muchísimo, hasta el punto que recuerdo que le pedí a mis padres que me regalaran un catálogo. De hecho, bueno, tengo aquí el catálogo, que era como esta guía, en que no era una guía en que no aparece, bueno, esta es una postal, pero era una guía que no tenía bueno, prácticamente ni fotos, ¿no? Porque lo que yo quería era enterarme en qué consistía la historia del espejo, ¿no? Cómo funcionaba todo ese mecanismo, para qué servía, porque debía haber algún truco, se habían colocado un espejo donde te reflejabas el cuadro, ¿para qué servía todo aquello? Me tenía bastante obsesionado. Y, y con el paso de los años, bueno, ha sido siempre un cuadro. Luego yo estudié Bellas Artes, estudié pintura, escultura. Entonces, bueno, claro, Velázquez me ha ido acompañando durante todo este viaje. Pero en mi cabeza no estaba la idea de hacer una película. No, no era una cosa, "Oh, un día haré una película de las meninas". No, eso viene una serie que en alguna ocasión, ya contigo en algún otro blog yo lo he contado, cómo a una serie El azar me llevó, a encontrarme con esta historia, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, yo fui a ver una exposición en el 2013, que era esta exposición de Javier Portús, comisario Javier Portús, en el Museo del Prado, que era Velázquez y la familia de Felipe IV. Una exposición preciosa, con que habían reunido todos los cuadros de la última década de Velázquez, ¿no? Cuando pinta las meninas. Y salí, bueno, casualmente me uní a un grupo en la que había una guía que estaba explicando la exposición. Y empezó a contar historias sobre los cuadros y sobre la corte, sobre la familia. Había muchos detalles que yo no conocía sobre la corte de Felipe IV, sobre el viaje de Italia de Velázquez. Y me pareció, bueno, que allá había una historia increíble. Entonces salí muy emocionado de esa exposición, le di las gracias a la guía
y me fui inmediatamente, a los pocos días me fui a la biblioteca a buscar libros. Entonces di con un libro, casualmente, porque quería algo un poco diferente sobre Velázquez. Entonces di con este libro, La espalda de Velázquez, de Milagros Heredero. A ver, lo pongo bien ahí. Y bueno, me lo llevé a casa, era un libro que no tenía fotos tampoco, y era todo texto, y habla un poco de interpretación que hace Milagros de las Meninas. Eh, y, y claro, volví a enganchar un poco sin querer con las Meninas, me acordé del libro de Fernando Marías, Las otras Meninas, que había leído a muchos años antes, y volví a releerlo, entonces volví de nuevo a entrar en toda esa fascinante historia del cuadro que contiene múltiples cuadros, que contiene múltiples historias, que te lees un ensayo sobre las Meninas, acabas de leerlo y de repente te das cuenta de que cuando lees el siguiente todavía te faltan muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, ya está, ya te has leído dos, ya lo sabes todo. Te lees el tercero y te está contando otras 200 cosas distintas. Entonces es inabarcable, ¿no? Es una cosa infinita. Entonces dije, bueno, me interesó mucho que iría a conocer a la autora, porque quería un ejemplar y no lo encontraba. Entonces, bueno, por resumir, di con ella y me citó en el Ateneo. Y entonces, pues una noche de noviembre del 2013 nos vemos en el Ateneo, nos ponemos a hablar y casualmente en ese momento estaba Matías Díaz Padrón hablando, que sale en la película, hablando de una versión que hay de Las Meninas, que está en Kingston Lacy, eh, que unos dicen que es copia, Matías dice que es original de Velázquez, y estaba toda esa polémica justo esa semana. Entonces estábamos hablando Milagros y yo a raíz bueno, de su libro, que me parecía, etcétera. Me empieza a hablar de Matías y de esta historia de Kingston Lacy, y justo por allí en el Ateneo aparece Matías Díaz Padrón. Entonces dice, Matías, ven aquí, tienes que conocer a este chico, y nos ponemos a hablar de las Meninas. Entonces aquello fue como muy efervescente y finalmente Matías dice, bueno, es que nadie ha hecho una película de las Meninas. Y me quedé yo pensando, dices que tienes que hacerla, así como un poco en broma. Y salí de allí pensando, bueno, ¿y si estará hecha? ¿Habrá alguien que habrá hecho esto ya? ¿Y si hago la película? ¿No? Entonces entré un poco en una especie de fiebre de decir, bueno, me voy a atrever a esto, y bueno, tomé la decisión prácticamente al día siguiente de lanzarme a esta aventura, ¿no? Fueron 6 años porque había que hacer algo pues muy ambicioso, un poco a la altura del contenido que hay en las Meninas, ¿no? El contenido conceptual y artístico que hay ahí. Entonces, voy a tratar de resumirlo, pero es casi una serie por así es como llego. En realidad, no, al final depende, me encuentra con esto, de como si las Meninas me hubiera invitado a bailar, ¿no? Y digo, a bailar un tango y decir, bueno, me atrevo a bailar un tango, bueno, pues sí, un poco así me metí. Sí, lo has explicado perfectamente. Hay una espectadora especialista en arte, Eva, que nos manifiesta su pasión por la película, nos cuenta que le ha encantado y nos traslada a una pregunta que quiere que te hagamos, que es una pregunta que nos hacemos muchos, que ¿cómo consigues reunir para la película? Luego hablaremos de opciones estéticas que aplicas, pero en principio, ¿cómo consigues reunir toda esta serie, este elenco, toda esta serie de figuras especialistas en arte, gente como Jonathan Brown, como Case Christiansen, como Calvo Serrayer, Cruz Valdovinos, Antonio López? En fin, ¿cómo consigues reunir este elenco que creemos que no, Manuela Mena, que tiene unas intervenciones interesantísimas, creemos que no es nada sencillo? No, y fíjate, la idea era fundamental que hubiera este elenco, ¿no? Porque mi concepto para la película es que la historia no fuese mi historia, no fuese mi interpretación de las meninas, sino que realmente fuese un puzzle a construir por todos los espectadores, y todos los estudiosos. Entonces, yo, claro, hice una selección de aquellas personas que me parecían importantísimas, fundamentales. Evidentemente, Manuela Mena, Jonathan Brown, Carlos Serrayer, Javier Portús, es decir, muchos asociados claramente al Prado, lógicamente, y luego pues otros estudiosos y artistas, ¿no? Está, por ejemplo, Antonio López.
que me parecía clave también que participara para hablar de la película. ¿Fue difícil? Bueno, no, a ver, fue difícil. En algún aspecto sí, pero realmente convencerles para participar, no. Es decir, todos fueron muy generosos y todos fueron realmente entusiastas a la hora de decir que sí. Por ejemplo, de hecho, le tengo que agradecer a Javier Portús que, por ejemplo, me pusiera en contacto con Jonathan Brown. Probablemente si Javier no hubiera hablado del proyecto a Brown, pues no, a lo mejor Brown hubiera tenido sospechas, no hubiera sido más suspicaz, decir, bueno, ¿quién es este que va a hacer sobre las meninas, ¿no? Entonces, quizás fue clave el ir construyendo una serie de alianzas con estos historiadores y estos estudiosos para que también ellos fueran un poco apoyando uno a uno el que fueran participando otros. Pero Brown, por ejemplo, que ya había sido diagnosticado con Parkinson, pues era muy problemático su participación. De hecho, desde que dijo que sí, me contestó por correo electrónico que sí quería participar, hasta que le hicimos la entrevista pasaron casi 3 años. Entonces, eso a nosotros nos preocupaba mucho para que bueno, pudiera estar en condiciones de poder hacer una entrevista en profundidad. Porque estábamos hablando de entrevistas de 1 hora mínimo. Hay entrevistas de 2 horas y media, ¿no? Continuas. Entonces, claro, eso es agotador. Luego, bueno, la mayoría, pues es que ha sido con todos ellos, y quiero ahora aprovechar para dar un recuerdo a Carmen Garrido. Carmen Garrido falleció hace un mes, es la jefa de gabinete técnico del Museo del Prado, que tiene una intervención cuando hablamos de la restauración de la radiografía. Y, y al igual que, bueno, Calvo Serrayer, que tampoco está ya con nosotros, pues bueno, a ellos dos les quiero agradecer el haber participado y que no, bueno, pues que ya lamentablemente no estén con nosotros, ¿no? Es una lástima, pero todos ellos, bueno, Antonio López, por ejemplo, que tardó mucho en decidirse y finalmente, bueno, yo creo que el productor que tiene una relación personal con él, eh, pues finalmente le convenció y estuvo encantado. De hecho, fue una vez que Antonio López se mete en algo, bueno, pues ya es hasta dentro, ¿no? Y fue muy importante, sobre todo, tener la perspectiva de cara a lo que es el conjunto global de estos personajes, que hubiera la perspectiva de un artista, de un pintor, ¿no? Bien, queremos recordar a los espectadores que pueden, aunque está apuntado ahí justo a pie de pantalla, que pueden participar, comentar y preguntar en el número de WhatsApp 680-101-589. El tratamiento de la imagen, Andrés, introduce muchos elementos ligados a la infografía, la stop motion. Sorprende sobre todo lo bien que están esas figuritas, que sobre todo en el último tramo de la película, ahí ya te explayas después de habernos mostrado todas las meninas y su corte, ahí pues aparece Calvo Serrallera, aparece Manuela Mena, creo que apareces tú en un momento determinado, aparece Jonathan Brown. En fin, cuéntanos un poco la opción estética por la que viene determinada toda esta incorporación de elementos que no son muy propios del documental como tal. Sí, dices infografía, precisamente no hay infografía, salvo unos trocitos que hay de 3D, precisamente cuando están hablando de la reproducción, de la reconstrucción, de la perspectiva de la sala, que es algo que siempre se hace en infografía, y era precisamente un comentario, ¿no?, sobre eso. Pero yo aposté desde el principio en utilizar una técnica manual, una técnica más artesanal, que es el stop motion, que es la animación fotograma a fotograma de miniaturas. Entonces, yo tenía la esperanza de que de alguna manera la reconstrucción que hacíamos de esos lugares, de esa época, que es imposible, puesto que evidentemente o te vas con actores y los vistes de época y haces unos grandes, o sea, el Alcázar no existe, o sea, habría que haber creado un decorado gigantesco.
Y además no estaba convencido de que esa fuese la manera de hacerlo. Yo no quería hacerlo con actores y vestirles, no me lo iba a creer. Y pensé que siempre con los muñecos el espectador, al saber que ya es algo falso, iba a aceptar esa teatralidad y iba de alguna forma a dejarse llevar más por el juego, ¿no?, que estábamos haciendo, esta especie de reconstrucción detectivesca. Entonces el stop motion, aparte de que soy un fan de las maquetas, de las miniaturas de stop motion desde siempre, pues era una oportunidad de meter esto en mi película. Y luego, claro, el trabajo pues suponía que crear unas maquetas, crear unos muñecos, que se lo debemos, bueno, al trabajo de los muñecos, pues a Rebeca Sánchez y Isabel Rivas, que fueron las que crearon los muñecos, maravillosos, no habían hecho esto antes. Yo, como todos, yo creo que muy poco nos habíamos pues, metido en hacer algo así de este calibre, ¿no? Entonces, no me importa que tenga ese aspecto muy artesanal y poco sofisticado, vamos a decir, aunque sí lo es, pero me refiero a que no está buscado ni intento de que parezca, aunque hay gente que me comenta que se creen que son de 3D, que está hecho con ordenador y está todo hecho es que, de hecho, ahora aprovecho para decir que la maqueta de las meninas que vemos en la película es una maqueta enorme, de más de 4 metros. Esa va a estar permanentemente en la casa natal de Velázquez, que se está restaurando. Y estamos desarrollando un proyecto para exhibir permanentemente esa maqueta, ¿no? Y quede ahí para siempre, como recuerdo. A mí me hace mucha ilusión que eso... Yo cuando desmontábamos la maqueta en el estudio me daba mucha pena, porque habíamos estado 3 semanas trabajando con ella y de repente era como si nos cargáramos el Alcázar y se fuera Velázquez y todas las meninas ya no lo volviéramos a ver más, ¿no? Hasta ese punto adquirían bastante vida estos muñecos. Entonces, yo creo que luego el trabajo de animación, que, bueno, pues el director de fotografía, Javier Ruiz, fundamental, ¿no?, en ese trabajo de iluminación, que nos basamos mucho en dos maestros, dos genios de la animación, que son los hermanos Quay, eh, que utilizan mucho lo que es el cambio de luz. Es decir, que no tanto es una cuestión de movernos los muñecos como que la luz sea la que se mueva. Entonces eso nos permitía, pues, desarrollar muchas escenas con menos trabajo, porque no teníamos realmente tiempo para hacerlo. Entonces, hubo muchísimo trabajo y muchísimas horas de animación para todas esas escenas, pero queríamos hacer muchas escenas y no mover mucho los muñecos. Entonces había que engañar al espectador creando juegos de luces para que se moviese la imagen, aunque los muñecos se movieran poco. Pero eso es bonito porque tiene que ver mucho con la pintura, donde las imágenes son estáticas, ¿no? Es decir, las meninas no se mueven en el cuadro aparentemente. Entendido. Nos pregunta Guillermo, otro espectador, ¿qué significa la caja? Mira, sí, Cuéntanos. la tengo por ahí. No la puedo bajar si no te la enseñaba. La caja. Bueno, yo creo que eso está bien, que esté abierto a interpretación, ¿no? Cada uno tiene su explicación de lo que es la caja. Me acuerdo que Javier Ruiz, el director de fotografía, me decía, la caja es el tiempo, me decía. Y yo decía, bueno, no sé, yo creo que sí. Es cuando el Velázquez le da la caja al rey, decía, le está regalando el tiempo, le está regalando ¿no?, el futuro, el tiempo. No sé, no lo sé, es lo que él pensaba. Hay ciertos elementos que llevo de una manera muy intuitiva. Es decir, no tengo una explicación, es más un trabajo más abstracto, en donde llevo a determinados conceptos, como en el caso de esa caja, que me parecían que encajaban en esta historia, ¿no? De alguna manera, hay ciertas referencias de la caja a la habitación, a la caja oscura, a decir, esa habitación del cuadro, a mí se me asemeja precisamente a una especie de caja donde están metidos ellos, ¿no? Donde luego a su vez estamos nosotros sucesivamente en otra caja, que sería la del Museo del Prado. Eso, somos personajes metidos en cajas. Sí, puedo ir tirando de ese hilo, pero no es tampoco la respuesta. Efectivamente, el cine es una especie de caja, ¿no?, metida dentro de una pantalla que simula, ¿no?, una profundidad que hay ahí infinita hacia adentro. Entonces, la,
La caja es un mecanismo un poco también para conectar nuestra realidad con la de ellos y con la fantasía del cuadro. Y también con la primera escena del sueño de Eusebio Poncela que mira a través de la mirilla, ¿no? Como Norman Bates en Psicosis, está mirando ahí para descubrir el secreto. Luego hablaremos del personaje de Poncela. Nos pregunta Susana, te lo traslado textualmente, tal como dice. Estudiando el tema, ¿has encontrado algún dato, algún documento histórico sobre cómo podría ser el cuadro entre 1656 y 1659, apoyando la teoría de Manuel Mena, según lo encontrado en la radiografía? ¿Y personalmente compartes tú su teoría o tienes otra? Bueno, la teoría de Manuel Mena es un poco resumida, está resumida en la película. Y yo creo que Manuela yo creo que todas las teorías de alguna forma tratan de responder a ciertos interrogantes que plantea el cuadro. Lo que pasa es que el cuadro plantea tantos interrogantes que hasta ahora no existe esa teoría, como no, de la teoría del todo que hablan en la física cuántica, ¿no? Que quieren como que haya la que resuelva todo. No existe la teoría del todo de momento para las meninas. Es decir, donde todas las piezas encajen y haya una respuesta perfecta para todos los interrogantes. Es decir, el problema con las teorías es que resuelven un problema y abren la puerta a otro. Y entonces ya ese problema que se produce lo ignoran y se concentran en algo para resolverlo, ¿no? Entonces, en el caso de Manuela, ella intenta resolver un problema y es que hay una figura ahí debajo. Claro, la respuesta, bueno, es Velázquez. Ya está. Es un boceto que hace Velázquez. Pero claro, si te pones a ver la radiografía, no es Velázquez. Yo creo que cualquiera que lo vea te da cuenta que es otra figura. Y es muy extraño, aunque también pues, Matías Díaz Padrón dice, no, no, es que esos son cabecitas que uno pinta ahí como no, para calentar la mano y pinta una cabecita y luego la borra, ¿no? Pero es como raro, es muy raro eso también. Es verdad que dices, Manuel, bueno, hay una figura debajo y voy a ver qué es. Entonces ya va tirando del hilo y hace una construcción maravillosa donde ya sale ahí de todo, ¿no? Pero también es cierto que hay todo este tema de la heredera, que muchos historiadores no comparten, no creen y creen que es un invento. Pero que me parece muy bonito toda esa construcción. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Yo no soy historiador, yo no tengo ni tampoco ni el interés de crear una teoría. Sí, por eso la película no va de eso, de decir, ya he llegado yo a la clave, cojo a todos ellos y ya, y lo resuelvo. Yo creo que al final todas las teorías se quedan cojas. El que no se atreve, como Manuela es atrevida, ella lanza una gran teoría. Pero claro, entra en muchas contradicciones y en problemas. Otros, por ejemplo, Jonathan Brown, a raíz también un poco de a posteriori, la última teoría de Brown, que la exponemos en la película, es la de que pinta el cuadro en tiempo récord. De repente dice, bueno, cuando ya le han puesto la cruz, que eso resuelve la gran incógnita de la cruz, ¿no? Que es que la cruz no se la puede haber pintado antes de que le nombren caballero, pues dice, no, bueno, pues eso lo pinta cuando ya la nombra caballero, pero claro, desde eso hasta que se muere hay pocos meses. Pues se lo pinta a toda velocidad, en un alarde y tal. Entonces que es muy cinematográfico, bueno, es el clímax de la película, ¿no? Y el hombre pintando a toda velocidad de su imaginación esa gran escena. Pero claro, luego entra en una contradicción la teoría de Brown, que es la de ¿por qué va a pintar a Margarita con 5 años? Como en un recuerdo de hace años. Si ahora Margarita tenía, pues no sé cuántos años tendría ya 10 o así, cuando pinta según Brown ese cuadro. Lo lógico de Velázquez hasta ahora es que pintara a Margarita con 10 años en ese momento, ¿no? Entonces, claro, se abren incógnitas cada vez que uno intenta resolver algo. Y eso son las meninas, ¿no? Esa es esa maravilla, esa especie de círculo, es como una espiral que te lleva al infinito ¿no? En la especulación. Mm. Sí, el personaje de Eusebio Poncela, que vulnera el punto de vista del espectador, que es algo tradicional en el documental, introduciendo aquí pues un segmento de punto de vista nuevo.
Cuéntanos cómo se te ocurre y la aplicación que tiene en el discurso de la película. Sí, Poncela es un momento onírico, es el arranque de la película. Yo arranco con un sueño, ¿no? Es un sueño que yo tuve, es verdad. Además, eso no lo invento, es un sueño que tuve de entrar en una habitación y había allí una persona que me decía que mirara dentro dentro del mueble y allí había una miniatura, ¿no? Esa sala. Y había personas vivas. En mi sueño había una serie de personajes en esa habitación que estaban vivos, en miniatura. Aquello, claro, me impactó. En el sueño yo pensaba, ¿cómo ha podido meter personas vivas pequeñitas dentro de un armario, ¿no? Eh, yo creo que cuando con los años es un sueño que se me quedó ahí muy obsesivo y pensé que con los años lo que había soñado era con el cine, que había soñado con la idea de hacer cine algún día, no lo sé, porque eso de mirar a través de una mirilla y ver gente en pequeñito dentro de un armario, dentro de un mueble que viven dentro y que él me decía, esta persona que estaba en la habitación me decía, mira la obra maestra. Claro, yo entendía por qué era una obra maestra, pero yo decía, esto es imposible de hacer, ¿no? Meter la vida dentro, encapsular la vida dentro de una obra de arte. Entonces, creo que ese sueño tenía que ver mucho con las meninas empecé a trabajar en la película y me pareció una manera muy interesante de presentar todo lo que íbamos a ver después. Porque todo después es un gran invento, un gran collage que consiste en el yo voy a tratar de recrear una investigación de detectives y voy a sentar en esta mesa, en esta mesa policíaca, a todas estas personas, que es como en mi sueño, yo he tenido este sueño en el que he soñado con que me he sentado con ellos a hablar de las meninas. Y vamos a resolver el enigma finalmente, ¿no? Antes de que me despierte este sueño, voy a resolver el enigma. Entonces me siento con ellos a ver si lo resuelvo, ¿no? Yo no sé si al final de la película lo hemos resuelto, ¿no? Pero, pero esa es la intención. Yo creo que nos hemos despertado sin resolverlo. Pero, pero Poncela está haciendo un poco allí de maestro de ceremonias de este gran sueño que es esta película. En realidad toda la película es un sueño. Es mi sueño de haberme sentado a hablar con todos vosotros, porque ahora sois vosotros los que estáis en conversación, ¿no? Después de ver la película estáis en conversación con las meninas. Es un sueño sin fin. Pero también antes de que se me olvide, también es un retrato de una época, ¿no? Yo creo que esta película dentro de 20 años será distinta. Es decir, ya habrá otras personas, otra generación hablando, ¿no? Es un homenaje a una cierta generación que fueron pues mis profesores, ¿no? La generación de profesores que pues ya se están jubilando, están retirando. Hay gente más joven en la película. Javier Portús, Jaime García Máquez, pero, pero de alguna manera es un homenaje a ellos, también una manera de ver, ¿no? Que ahora, pues, ahora estamos enfrentados a la imagen de una manera muy diferente. Y ellos no, ellos tenían más tiempo para reflexionar. Yo creo que esa riqueza, esa fuerza que tienen en su discurso, que lo ves cuando hablan, pues era para mí muy importante que quedara en una película, ¿no? Esa forma de hablar del arte, que creo que es muy inspiradora. Sí, efectivamente, todo lo que dices sugiere mucho el misterio del cine, el misterio del arte, el cine de misterio y el misterio del paso del tiempo. A mí me gusta mucho particularmente esos insertos de películas, de películas de ficción que haces en el cuadro. Y no en vano, no son gratuitos los fragmentos de Sherlock Holmes, aquella maravillosa serie con Basil Rathbone, o la secuencia de la Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, que aparece también en un momento dado. Tú además, con tu formación y tu afición como cinéfilo, aparte de como profesional, como cineasta, ¿no? Esta no es la primera película que haces, has trabajado mucho el campo del cortometraje y has hecho más cosas que...
En fin, no sé a dónde quiero llegar. A mí me parece que casas muy bien todo lo que es el cine con el arte y con ese misterio del paso del tiempo y con ese elemento, ahí es donde quería llegar, que había perdido el hilo, ese elemento de intriga tan interesante que hace que veamos la película como un thriller, como una película de suspense que no sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, yo creo que como tú dices, la reflexión del cine sobre el cine tenía que estar en la película. Es decir, todo ese juego, a ver, el juego en el barroco, que es ese siglo, esos siglos maravillosos de juegos conceptuales, donde hablamos de novelas dentro de novelas, cuadros dentro de cuadros, ¿no? Pues el cine dentro del cine, si estamos hablando de las meninas, que es pintura dentro de pintura, pues se tenía que estar. Entonces, las citas cinematográficas que hay, muchas de ellas en realidad tienen que ver también con buscar material, es decir, representaciones de Velázquez en el cine, que era difícil también encontrar ese material. Pero una vez que te pones a escarbar y lo vas encontrando, pues es muy bonito hacer ese juego de citas, en donde también pues entren... Al principio yo tenía la idea de utilizar solo material español, de película, de cine español. Pero era complicado y a veces se perdía, por ejemplo, en el caso de utilizar a Sherlock Holmes. Yo creo al final opté por una cita directa, ¿no? a Sherlock Holmes, en vez de buscar detectives del cine español que son más, a lo mejor son menos conocidos, más difíciles, ¿no? de explicarlo. Entonces, a mí me gusta particularmente, por ejemplo, cómo entra Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Que es una de mis películas favoritas a la hora de hablar de la fábula de Aracne. Ese tipo de cosas han sido muy, muy, muy interesantes, muy divertidas de jugar con ellas. Y también servían para digamos, complicar todo este gran collage. Es decir, había que salir un poco de las meninas, ¿no? y del siglo XVII y traerlo a nuestro siglo, ¿no? Y traerlo, yo creo que también incluso al siglo pasado, al siglo XX, que es un poco yo soy del siglo XX, nací en el siglo XX, por tanto es un poco mi referencia. Entonces tenía que integrarlo en ese siglo, ¿no? Y el cine me servía para eso. Y quiero aprovechar para decir que sin la música de Santiago Rapalo, por ejemplo, claramente todo este enorme collage de todo este material tan diverso probablemente no encajaría de la forma tan efectiva que encaja por la música de Santiago, porque permite precisamente, ¿no? que todos esos elementos fluyan y se construyan. Hay momentos particularmente emocionantes en la película, que quizá hay de manera especial las intervenciones de Calvo Serraller hablando de lo que nos depara el tiempo y lo que nos depara la vida y cómo Antonio López explica las cosas. Hmm. Sí, sí, Ahí es que se ve que te volcaste en esos dos personajes. Amplíanos algo, tú que estabas allí a pie de rodaje delante de ellos, nos gustaría bueno, saber algo de esas escenas. fíjate que es muy diferente cuando estás allí que cuando luego lo montas, ¿no? Se vive de forma muy diferente, ¿no? Cuando terminé la entrevista a Antonio López, había gente que decía que muy buena entrevista, pero yo tenía la sensación de que había fallado, de que no había hecho una buena entrevista. Y luego viendo el material, dije, no, aquí hay cosas maravillosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estás es decir, una batalla, es una especie de, no una batalla, pero realmente estás en una tensión tremenda porque por el sistema también de registro de la entrevista que teníamos, Mm. era a través de una lente en la que habíamos colocado un juego de espejos. Yo me había colocado junto a la cámara y el entrevistado estaba mirándonos, ¿no? Entonces, el entrevistado me veía a mí y yo le veía a él. No veía nada más, no veía el equipo, no veía a nadie más. Entonces, imagínate una entrevista de 1 hora, 2 horas, en la que estás todo el rato viendo a la persona a los ojos. Y en la que yo tengo que estar, no puedo hablar porque tengo que escucharle, pero tengo que estar alineadamente, ¿no? generando el interés de la persona que me está contando eso. Entonces acabas agotado.
estaba todo el rato haciendo mímica, constantemente mirándole, diciéndole que sí, que adelante, que eso me parecía bien, mal, tal. Entonces, Antonio López tiene una forma particular de hablar, que es que le cuesta arrancar, parece que no tiene ningún interés en responderte, empieza muy lento, se queda colgado, tú tienes la tentación de decir algo y de repente, ¡boom!, arranca como un cohete y probablemente esté durante 5 minutos sin parar de hablar. Entonces, había también que conocer un poco cómo era esa dinámica. Y bueno, con Antonio pues había que hacer muy pocas preguntas, porque él iba bailando y tiraba para arriba y abajo, lo mismo Calvo Serrayer, ¿no? Calvo Serrayer, bueno, es que con 3 o 4 preguntas, él te respondía 8 que tú tenías, porque era como que te estaba leyendo la mente. Es decir, pero se ponía a hablar y yo le había preguntado algo sobre, no sé, sobre la técnica veneciana o lo que fuera. Y de repente iba hablando y acababa hablándome del pasado, del tiempo, de los fantasmas. Y me está respondiendo 15 cosas en esta respuesta, ¿no? Pero eso es lo que decía antes, que contar con estas personas que han tenido esta riqueza de experiencia, de, de estudios, pues, de trabajo, pues es una maravilla. Entonces, era importante también darles tiempo. Yo siento no haber podido dar el tiempo a muchos de ellos. Me dices que le he dado más tiempo. Bueno, en caso de Antonio López, como es el centro de la película, como es alguien que está hablando de la creación artística, era diferente a todos los demás. No se me estaba hablando de lo que significan las meninas o de la problemática de los enigmas. Entonces tuve que colocarle justo en el centro de la película para que el espectador notara ese momento, ¿no? Ese momento de parón, y encajó muy bien allí. Y había que dejarle el tiempo para que ese reposo que es el que tiene el pintor cuando pinta, ¿no? Y eso es lo que había que transmitir. Y en el caso de Calvo Serrayer es que, claro, fue tan emocionante lo que contaba, porque yo quería hablar de fantasmas, pero no se lo tuve que preguntar, empezó a hablarme él. Y yo me acuerdo que miré a Javier Ruiz, al cámara, y no me lo creía, decía, pero esto, o sea, me está regalando esta maravilla. Él estaba hablando en un momento en el que sabía que ya estaba enfermo y nosotros no lo sabíamos, nadie lo sabía. Entonces, de alguna forma, él era muy consciente y estaba muy emocionado hablando de todas estas cosas, ¿no? Con una elegancia y con un humor, pero era tremendo. Claro, después, cuando ya habíamos acabado de montar la película y estábamos terminando y me entero de su fallecimiento, fue cuando, claro, mm, dije, claro, tiene sentido, ¿no? Me emocioné mucho pensar que de alguna manera él estaba allí, ¿no? Despidiéndose de alguna forma. Y él era muy consciente de eso. Entonces, bueno, tremendo. Todos nos han dejado, a mí me han dejado particularmente todos un gran recuerdo, ¿no? Hay muchos de ellos que no salen lo suficiente. Enrique Quintana, por ejemplo, que es jefe de restauración del Museo del Prado, toda la parte de la restauración de las meninas lo tuve que eliminar, toda la parte técnica. Hablé con Jaime García Máquez de muchísimas cosas que no he podido meter en la película. Lo mismo Javier Portus, donde hablamos durante horas de teatro, de metapintura, hablamos de las hilanderas, no pude hablar de las hilanderas. Hay tantas y tantas cosas que al final, bueno, pues son miguitas, ¿no? Y hay algunos que por razones orgánicas de la propia estructura y del montaje, pues tienen más tiempo que otros. Bien, inevitablemente el paso del tiempo es inexorable y cuando llevamos ya casi los 160 minutos de sesión, no tenemos más remedio que terminar. Recordar a los espectadores de Filmoteca Retiro que el próximo jueves, jueves 21, jueves de la próxima semana, a las 5:30, sesión ya con público, con pantalla y con gente en la sala, con La Trinchera Infinita, en Casa de Vacas. Casa de Vacas, 17:30, jueves 21. Ahora que ya están cerquita los Goya y los Oscar, vamos a ver La Trinchera Infinita, que se llevó varios Goya y que está preseleccionada a los Oscars de Hollywood de este año. Con lo cual,
pues esperamos vernos todos ya en Casa de Vacas personalmente el jueves de la próxima semana. Andrés Sanz, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte y esperamos seguir viéndonos en más pases del cuadro y en lo próximo que hagas. Gracias de verdad, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos los espectadores por conectarse a ver la película. Les quiero dar las gracias a los que además sé que la han visto y han vuelto a repetir. Un fuerte abrazo y hasta el próximo día.